Escuchen esto, en libertad pero vinculado a la investigación quedó el hombre señalado de torturar y causarle varias heridas a su expareja. A pesar de las pruebas se le imputa el delito de lesiones personales. De nada valió la medida de protección. A Vicky Vargas el 4 de enero la amarraron con un cable, la cortaron y golpearon por casi una hora en su apartamento en el barrio La Estancia Sur de Bogotá. Ella estaba por una ventana, amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda. Denunció que fue su expareja, el mismo que capturaron en el conjunto al que habría ingresado irregularmente, el mismo que presuntamente la atacó porque ella terminó con la relación, el mismo al que dejaron libre porque un juez tipificó todo como lesiones personales. Queremos que no lo vayan a soltar por nada del mundo porque es un peligro tanto para ella como para el niño. La comisaría de familia confirmó el incumplimiento a la medida y exige proteger la vida de la mujer de 37 años que se recupera de 5 fracturas en la cara y cortaduras con un cuchillo en la parte interna de su boca. Ordenar la protección temporal y especial de la señora Vicky Liliana Vargas por parte de las autoridades de policía a fin de evitar nuevos hechos de violencia y debe permanecer alejado de ella como mínimo unos 500 metros. El 16 de enero habrá audiencia frente al caso. Igual de indignados a que a nosotros quedaron ustedes, yo lo sé, pero más allá de esta noticia, conociendo el delicado estado de salud en el que se encuentra esta mujer, queremos profundizar un poco más y para hacerlo está con nosotros el abogado penalista Saúl León. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias RCN. Buenos días, Isabela, para usted y toda la audiencia de Noticias RCN. Doctor, usted que tiene el conocimiento, explíquenos por favor a los que no entendemos cómo es que se descarta el delito de intento de feminicidio en un caso tan fuerte como estos. ¿Qué esperanza le quedan a otras mujeres? Es indudable que la Judicatura debe revisar este caso en particular, porque de los elementos materiales probatorios que se van a conocer ante la opinión pública, los hechos de violencia sobre los cuales fue víctima esta mujer son de extrema gravedad. Y si bien es cierto, en principio podrían considerarse unas lesiones, hay que revisar el contexto en dos perspectivas fundamentales. La primera, si estos, estas agresiones, estos golpes, estas digamos que aberrantes circunstancias de maltrato, tienen el objetivo solamente de lesionar o pueden llegar a causarle la muerte a una persona, en este caso a esta mujer. Y la segunda, el contexto en el cual se dieron, es decir, cuáles fueron sus finalidades en perspectiva de la violencia de género. Este caso tiene todo menos de unas simples lesiones personales en punto de lo siguiente. Las lesiones sobre las cuales se basaron la investigación y las decisiones pues corresponden más a un feminicidio en grado de tentativa que a unas simples lesiones. Ahora bien, ya la misma Corte Constitucional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y sendos pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación en punto a sus circulares han establecido que la aplicación del Código Penal en tratándose de violencia contra la mujer debe analizarse en perspectiva de violencia de género. Pero en este caso considero muy respetuosamente que el despacho que ha adelantado el diligenciamiento se ha apartado de la jurisprudencia, de la norma penal y de las directrices de la propia Fiscalía General de la Nación en detrimento de los derechos de esta mujer. La situación es de extrema gravedad y urge que la judicatura, ya sea el juez de conocimiento que adelante las diligencias o sea la misma Fiscalía, haga, digamos que básicamente un análisis del caso en concreto y pueda replantear las decisiones que hasta la fecha se han tomado porque son presuntamente ilegales y lo que hacen es básicamente perpetuar ciclos de violencia contra la mujer, no solamente con esta mujer víctima de estos hechos, sino en adelante los que se puedan presentar. Claro, es que termina uno interpretando, doctor León, que hubo una omisión ahí, casi que un favorecimiento un poco machista en cuanto a este agresor, porque está todo, como lo dijo usted, para que esto sea una tentativa de feminicidio. Sabemos que hay una próxima audiencia, pero usted nos dice que la Judicatura tiene que revisar también este caso, porque inicialmente pues solamente se habló de lesiones personales. En esa audiencia, ¿qué va a pasar? ¿Ya de pronto ahí sí se puede tipificar como intento de feminicidio? Por supuesto, básicamente el juez que haga las veces del juez de conocimiento puede hacer un control de fondo con respecto del planteamiento que señale la Fiscalía General de la Nación y en punto de esas irregularidades que ya se advierten, solicitar que el fiscal del caso, en representación de esta entidad como titular de la acción penal, corrija lo actuado hasta la fecha
toda vez que incluso no se ha presentado, por ejemplo, un allanamiento de cargos, es decir, el investigado no ha aceptado cargos. En ese orden de ideas, corrija el rumbo de la actuación y actúe en derecho, es decir, que estos elementos materiales probatorios que acreditan una violencia sistemática, unos, digamos, ataques bastante dolorosos, casi prácticamente una tortura de la cual fue víctima esta mujer, pues se adecúen al tipo penal, digamos, que corresponde en punto a que su vida estuvo en riesgo. Esto es un feminicidio en grado de tentativa y no unas simples lesiones. Ello por cuanto en principio se vulnerarían los derechos de la víctima a la justicia, a la verdad, y además de ello se dejaría una situación tan grave como esta en total impunidad. Porque es que, Isabela, las lesiones personales son excarcelables. Es decir, una persona que sea condenada por lesiones personales no puede ir, incluso pueden suspender la ejecución de la pena porque el quantum punitivo a veces no funciona, no supera ni siquiera los 3 años. Imagínese, En cambio, ¿cómo va a quedar feminicidio en este grado de señor libre, tentativa, además, siendo esta mujer todavía más vulnerable o cualquier otra mujer que se encuentre en el camino? Porque esto simplemente habla de que es una persona misógina. Pues es Saúl León, abogado penalista. Le agradecemos que se haya conectado con nosotros en Noticias RCN y que nos haya explicado un poco más el caso. Nos quedó bien claro. Le deseamos un buen día. Gracias, Isabela, a usted y a toda la audiencia de Noticias RCN.